La guerra con Irán ha comenzado y lo que compartiré hoy podría cambiar tu visión sobre este conflicto. Bienvenidos de nuevo a JNS TV. Ha sido un fin de semana histórico y hoy, desde el refugio antiaéreo, quiero explicarte por qué enfrentar al régimen islámico de Irán y respaldar un cambio de régimen es de interés para Estados Unidos. Porque hay una narrativa creciente en partes de Washington y en varias plataformas de medios que dice que Irán es problema de alguien más. Es un asunto de Israel, es un asunto regional, no nos concierne. Esto es falso en lo fáctico, intelectual y moral. Por 47 años, la República Islámica de Irán se ha definido en oposición a Estados Unidos, tanto retórica como operativamente. Este régimen ha matado a cientos de militares estadounidenses. Ha financiado ataques que han tenido como objetivo embajadas estadounidenses, ha planeado asesinatos en territorio estadounidense, ha intentado secuestrar a ciudadanos estadounidenses, ha disparado misiles balísticos directamente contra tropas estadounidenses durante décadas, ha organizado ataques terroristas contra estadounidenses y desarrolla misiles balísticos intercontinentales y armas nucleares, mientras promete eliminar a Estados Unidos. Ahora eso no es una disputa regional lejana, es un patrón documentado de hostilidad activa dirigida a Estados Unidos. Cuando oigas que esto no concierne a los estadounidenses, entiende lo que te piden ignorar. Te piden que ignores a más de 880 estadounidenses muertos, a los marines caídos en Beirut y el intento de asesinato de funcionarios, incluido el presidente. ¿Eso te suena a poner a Estados Unidos primero? ¿O más bien tolerar esos ataques del régimen islámico te suena a una guerra interminable? ¿O actuar con decisión para eliminar la amenaza realmente evita una guerra sin fin? Al mostrar la cronología año tras año y década tras década, aquí no surge un malentendido, sino una campaña sostenida contra Estados Unidos y un régimen que nunca ha abandonado su objetivo ideológico central, destruir a Estados Unidos. Revisemos los antecedentes. En 1979, tras derrocar al Shah, revolucionarios islámicos tomaron la embajada de Estados Unidos, en Teherán, y mantuvieron a 52 diplomáticos como rehenes 444 días. Este comportamiento fue esencial para la ideología del régimen, no un caso aislado. El nuevo régimen consolidó su poder usando el antiamericanismo como valor central, por eso incluso tienen un museo dedicado a los males de Estados Unidos. ¿Imaginas un museo estatal dedicado solo a mostrar lo malvado que es Irán? Lo entendamos o no en Estados Unidos, muerte a América no es un grito marginal, es un lenguaje institucional que definió la identidad de la revolución. Luego llegan los años 80. En 1983, la embajada de Estados Unidos en Beirut fue bombardeada. Más tarde, ese mismo año, los cuarteles de los marines fueron bombardeados. Ambos ataques fueron llevados a cabo por el grupo terrorista Hezbollah, creado y financiado por el régimen islámico. Aquí la arquitectura de guerra por intermediarios se vuelve permanente. El régimen no siempre dispara armas directamente. Ellos crean redes, desde pandillas criminales hasta cárteles y grupos terroristas islamistas como Hezbollah en todo el mundo. Hacen esto desde el principio. Por eso, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y Yasser Arafat fueron aliados cercanos del Ayatollah Khomeini cuando estaba exiliado en Líbano planeando la revolución del 79. También es la razón por la que vimos a terroristas de la OLP en Irán durante la propia revolución en 1979. Ahora, avancemos a la década de los 90. En 1996, el atentado contra las Torres Khobar en Arabia Saudita mató a 19 militares estadounidenses. Un tribunal federal de Estados Unidos responsabilizó a la República Islámica de Irán, sentando un precedente legal de terrorismo por poderes respaldado por el Estado que causó muertes de estadounidenses. Después sigue Irak. Tras 2003, durante la presencia de Estados Unidos en Irak, milicias apoyadas por el régimen islámico usaron nuevas bombas de carretera o artefactos explosivos improvisados, las cuales, según funcionarios estadounidenses, fueron proporcionadas o facilitadas por Irán. El Pentágono admitió que cientos de militares estadounidenses murieron en Irak por fuerzas apoyadas por el régimen islámico. En 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varias personas de planear asesinar al embajador saudita en Washington, D.C., en un complot ligado a la Guardia Revolucionaria Islámica en territorio estadounidense.
Ojo, ni siquiera llegamos a la lista de ataques que el régimen ha orquestado en otros países, desde el Reino Unido hasta Argentina y más allá, o los continuos ciberataques y acciones subversivas que el régimen realiza desde hace décadas en Estados Unidos. ¿Olvidaste que la evaluación de inteligencia de Estados Unidos afirmó que el régimen estuvo, al menos en parte, detrás del financiamiento de las protestas anti-Israel en campus estadounidenses después del 7 de octubre? Volviendo a la línea de tiempo, en 2020 el régimen lanzó misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Assad, Irak. En 2021, el Departamento de Justicia acusó a agentes iraníes de conspirar para secuestrar a una periodista en Estados Unidos. El plan era sacarla a la fuerza de Estados Unidos y secuestrarla para llevarla a Irán, donde moriría. En 2024, acusaciones federales señalaron complots de asesinato por encargo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra funcionarios estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump. A inicios de 2026, los medios estatales del régimen volvieron a amenazar abiertamente al presidente Trump, diciendo que la bala no fallará esta vez. Ahora agregaremos el tema nuclear a la línea de tiempo. Por años, el debate era si el régimen buscaba capacidad armamentista o solo infraestructura nuclear civil. Para mediados de 2025, el OIEA reportó que Irán tenía más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. El grado armamentista es 90%. Ese enriquecimiento supera cualquier fin civil. El régimen también limitó el acceso y supervisión del OIEA en áreas clave, generando brechas de verificación que la agencia ha advertido varias veces. Altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, afirman que el régimen desarrolla misiles balísticos intercontinentales y reconstruye su programa nuclear, que Estados Unidos tuvo como objetivo en junio pasado. Pero veamos la presencia regional. El régimen se ha incrustado en Irak a través de milicias como Kata'ib Hezbollah y las Fuerzas de Movilización Popular. En Siria, la Guardia Revolucionaria Islámica y fuerzas aliadas operan con el régimen de Assad y usan el país para construir bases militares en la frontera con Israel. También contrabandearon armas y fondos a grupos terroristas en la región a través de sus esfuerzos de colonización y ocupación en Siria. En Líbano, Hezbollah, creado por el régimen, actúa como un estado dentro de otro e impide un Líbano pacífico, algo que como israelíes deseamos. En Yemen, los hutíes atacaron barcos de Estados Unidos y Reino Unido y tomaron rehenes. También han interrumpido el transporte marítimo regional e internacional, poniendo en riesgo la vida de estadounidenses en el mar y aumentando los costos para los estadounidenses comunes. En Gaza, Hamas y la Yihad Islámica recibieron fondos, entrenamiento y armas del régimen, usando esas armas el 7 de octubre para matar a 40 estadounidenses y secuestrar a 12 más. El frente interno y las violaciones a derechos humanos también deben mencionarse. En 1988, una masacre en una prisión causó la ejecución de miles de prisioneros políticos iraníes. Durante décadas, el régimen ha ejecutado a decenas de miles más. También existe discriminación legal codificada y aplicada contra las mujeres, leyes obligatorias del hijab, de las que todas hemos escuchado, pero también estatutos de herencia desiguales, peso desigual del testimonio y sin derechos para el divorcio, el matrimonio y otros asuntos familiares. Ahora, si eso no fuera suficiente, las organizaciones de derechos humanos también han documentado la extensa violencia sexual utilizada contra manifestantes arrestados, incluyendo la represión más reciente contra hombres, mujeres e incluso menores. El régimen suele atacar a los niños. Desde finales de 2022, miles de alumnas en Irán sufrieron envenenamientos para impedir protestas contra el régimen. También han usado la violencia repetidamente para realizar ataques de bandera falsa, creyendo que así obtendrán apoyo interno en Irán. En la década de 1980 hicieron explotar el cine Rex en un intento de incriminar a otros. En 2020, tras el asesinato de Qasem Soleimani, el régimen derribó un avión civil, el vuelo PS-752, y murieron 176 personas creyendo poder culpar a Estados Unidos. El régimen negó su responsabilidad y luego admitió un error, pero ningún iraní les cree. Por eso, en semanas recientes, han denunciado al régimen por usar escuelas y hospitales para actividades militares, poniendo en riesgo a civiles a sabiendas a civiles.
Pero finalmente consideremos la arquitectura financiera aquí. El régimen ha destinado miles de millones de dólares a Hezbollah, Hamas y los hutíes, mientras su moneda está en caída libre y no logran cubrir lo básico en un país rico en recursos. En lugar de priorizar al pueblo iraní, o incluso acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos, utilizan redes para evadir sanciones y asegurar activos en el extranjero exclusivamente para los allegados al régimen. Sus agentes no son diferentes. Las redes financieras de Hezbollah han operado en América Latina y el hemisferio occidental, participando en esquemas criminales para financiar operaciones que amenazan directamente a Estados Unidos. Cuando dicen que no es la guerra de Estados Unidos, la pregunta es, ¿entonces de quién es? El argumento de que esta no es nuestra lucha se derrumba bajo el peso de un historial de 47 años. Porque la República Islámica no se ha moderado, solo se ha adaptado y perfeccionado la guerra con intermediarios y la evasión de sanciones. Ha perfeccionado la intimidación afuera y la represión interna. Puedes debatir cómo y cuándo, pero no el historial. Ahora veamos el resultado. ¿Qué gana Estados Unidos si este régimen cae y un Irán libre lo reemplaza? Hay muchas cosas, pero te explicaré algunas para este episodio. Primero, el colapso de los grupos intermediarios. Hezbollah y los hutíes dependen de Teherán para sostenerse y contar con capacidades avanzadas. Hamas no recibe financiamiento constante ni suministro de armas sin Teherán. La presión regional que afecta a tropas y aliados de Estados Unidos y desestabiliza rutas marítimas depende del régimen de Teherán que adopta la guerra por intermediarios como doctrina. Si quitas a ese patrocinador ideológico, la estructura se debilita. La segunda cuestión son los mercados energéticos. Irán tiene una de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Bajo sanciones y aislamiento ideológico, esa capacidad sigue estando limitada. Un Irán normalizado e integrado aportaría mucho a los mercados globales y reduciría la dependencia de países como Rusia. Mayor oferta baja primas de riesgo geopolítico y debilita el poder de negociación de Moscú. Tercero, el costo de la contención. Por 4 décadas, Estados Unidos ha mantenido presencia militar en Medio Oriente, en parte para disuadir y contener el expansionismo de este régimen. Grupos de portaaviones, defensa antimisiles, bases y rotaciones de fuerzas no son conceptos abstractos. Es dinero de contribuyentes necesario para promover y proteger intereses y vidas estadounidenses, pero un Irán no hostil cambia drásticamente esa ecuación. No elimina de inmediato la presencia de Estados Unidos, pero reduce la necesidad de una arquitectura de contención permanente de alerta máxima y abre paso a una nueva era de paz y prosperidad en la región. Cuarto, la proliferación nuclear. Un Irán en el umbral nuclear presiona a Arabia Saudita, presiona a Turquía, presiona a Egipto. Las cascadas de proliferación regional no suceden de forma aislada. Si el régimen islámico fuera eliminado, la presión por una carrera armamentista regional disminuiría enormemente, lo cual es algo bueno para todos. Quinto, integración económica y oportunidades de mercado. Irán es un país de casi 90 millones de habitantes, con alto nivel educativo, capacidad tecnológica y ubicación central. Una transición abriría uno de los últimos grandes mercados sin explotar en la región y el mayor mercado individual en la región. Infraestructura, aviación, telecomunicaciones, modernización energética, tecnología, bienes de consumo. Esto no se trata de explotación. Se trata de normalizar el comercio justo. La sexta cosa es el realineamiento estratégico, que ya mencioné antes, pero es súper importante. El régimen ha fortalecido lazos con Moscú y Pekín, transfirió drones a Rusia, firmó acuerdos estratégicos con China y colabora en energía y defensa. Un Irán postideológico no sería automáticamente pro-estadounidense, pero dejaría de estar estructuralmente alineado contra Estados Unidos como parte de un bloque autoritario. Séptimo, legitimidad interna. La población iraní ha mostrado su desacuerdo en protestas estudiantiles, el movimiento verde, mujer, vida, libertad y hasta hoy. Un gobierno que refleja a su pueblo no lo reprime, cambia la estabilidad interna. Si a Estados Unidos le conviene que las potencias regionales sean legítimas y no frágiles o violentas, eso beneficia a todos. Nada de esto asegura una transición perfecta, pero esto sí es claro.
El régimen actual exporta guerras por poderes, eleva el riesgo nuclear, agota recursos de Estados Unidos y fortalece a Rusia y China. Una estructura diferente en Teherán cambia esos incentivos. Cuando los críticos preguntan qué gana Estados Unidos, la respuesta es simple. Estados Unidos gana una menor presión de seguridad sobre sus tropas y aliados. Estados Unidos gana una menor presión de seguridad sobre sus tropas y aliados. Estados Unidos obtiene más estabilidad energética y de mercado, además de mayor margen estratégico, menos riesgo de proliferación y menos alineación autoritaria en nuestra contra. Recuerda, el statu quo tiene costos acumulados. La verdadera pregunta no es si el cambio implica riesgos, sino si seguir igual implica más. Entonces, ¿implica más? Desmentiremos la respuesta más común ante la idea de un cambio de régimen en Irán. Ahora, lo de otro Irak es lo que seguimos escuchando. Para muchos estadounidenses, esa frase no es solo un argumento político, es un recuerdo de más de 4 militares estadounidenses muertos, son decenas de miles de heridos. Son billones de dólares de los contribuyentes gastados, son fallas de inteligencia y una confianza pública rota. Así que cuando los estadounidenses escuchan la palabra cambio de régimen, no escuchan estrategia, escuchan costo. Y la reacción no es irracional, está basada en la experiencia. Un análisis nacional serio no debe acabar en atajos emocionales, pues la verdadera cuestión para Estados Unidos no es si intervenir es riesgoso, sino si dejar que un régimen casi nuclear, que ya ha matado tropas y planeado violencia en suelo estadounidense, mantenga su poder implica menos riesgos. Las tropas estadounidenses están en Irak, Siria y en todos los estados del Golfo, y ya han sido atacadas por milicias respaldadas por el régimen. Los ataques hutíes al transporte marítimo interrumpen las cadenas de suministro y afectan los mercados energéticos, impactando a estadounidenses en la gasolinera. Cuando el régimen avanza en el enriquecimiento de uranio al 60% de pureza y restringe la supervisión, un régimen con un historial documentado de hostilidad hacia Estados Unidos se acerca más a la capacidad de desarrollar armas nucleares. Las acusaciones federales sobre complots de asesinato ligados a la Guardia Revolucionaria Islámica en Estados Unidos ponen en riesgo la seguridad de los estadounidenses comunes en nuestro propio suelo. Aclaremos esto. Irak en 2003 fue invadido por Estados Unidos, que enfrentó a una dictadura mayormente contenida. Estados Unidos desmanteló el gobierno e intentó crear un nuevo orden político mientras se enfrentaba a una insurgencia en varios frentes. Fue una intervención maximalista, pero ese modelo no es el único disponible en la historia. Europa del Este en 1989 no requirió que Estados Unidos invadiera y reconstruyera países desde cero. En Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria. Los regímenes comunistas apoyados por los soviéticos cayeron por grandes protestas internas y presión constante de Occidente, económica, diplomática y sí, disuasión militar. La caída del muro de Berlín hizo que las tropas estadounidenses en Europa ya no tuvieran que prepararse para una guerra masiva contra divisiones de tanques soviéticos avanzando por Alemania. Redujo el riesgo de confrontación nuclear presente en la política de seguridad de Estados Unidos por décadas. Con el tiempo, países como Polonia, la República Checa, Rumania y otros se unieron a la OTAN, lo que amplió las alianzas de Estados Unidos y fortaleció su posición defensiva en Europa. Estos países adoptaron economías de mercado, generando nuevos socios y oportunidades para empresas estadounidenses. En Asia, Corea del Sur y Taiwán pasaron de sistemas autoritarios a democracias aliadas, siendo ahora pilares de la economía y seguridad de Estados Unidos. Y sí, también hay ejemplos de cambios de régimen logrados mediante la fuerza militar que, en última instancia, fortalecieron la seguridad y los intereses estadounidenses en el extranjero. La derrota nazi permitió crear una Alemania occidental democrática, que luego fue aliada clave de Estados Unidos y motor económico europeo. La derrota del Japón imperial resultó en un Japón democrático que ahora es uno de los socios de seguridad más fuertes de Estados Unidos en Asia y una de las economías más grandes del mundo. Esas transformaciones exigieron fuerza y reconstrucción, pero no trajeron inestabilidad ni guerras interminables. Fueron dos de los aliados más estables, prósperos y democráticos del mundo. Casos diferentes, métodos diferentes, pero el punto es simple, no todos los cambios de régimen terminan en desastre. Algunos transforman el equilibrio global de poder, mejorando mucho la seguridad y prosperidad a largo plazo de Estados Unidos.
El argumento de otro Irak se basa en la suposición de que no hacer nada no tiene ningún costo, y esa suposición es categóricamente falsa. El costo de Irak es conocido, al igual que el de 4 décadas de guerras por poderes iraníes, interrupciones marítimas, desestabilización regional, complots de asesinato y proliferación nuclear. A diferencia de Irak, en 2003 Irán ya está muy integrado en el conflicto regional. Irán es un centro de influencia transnacional desde Líbano hasta Yemen, Siria, Irak, Gaza, Venezuela y Reino Unido. El argumento de inestabilidad aplica en ambos sentidos. No puedes argumentar que quitar al régimen implica un riesgo de inestabilidad mientras ignoras que el propio régimen es el principal motor de la inestabilidad regional. Ahora, es cierto que la historia castiga la intervención imprudente, pero también castiga la prolongada indiferencia ante una amenaza creciente. Las y los estadounidenses aprendieron esa lección el 11 de septiembre, cuando una amenaza que había estado creciendo a la vista de todos fue subestimada hasta que se volvió catastrófica. Lo que nos lleva al caso iraní en la actualidad. Irán no es una construcción colonial artificial. Tampoco es un país árabe con una historia de extremismo islamista. Es un antiguo Estado-nación con fuerte identidad que ha sido colonizado por el Islam. Es un Estado con alta alfabetización, población tecnológicamente avanzada y décadas de oposición interna que busca democracia y derechos humanos. A diferencia de Irak, ya hay un marco de transición propuesto por el líder opositor, el príncipe heredero Reza Pahlavi, a quien la mayoría de iraníes pide liderar el gobierno de transición. Su plan detalla fases para evitar el colapso institucional y el caos, como ocurrió en Irak. La verdadera pregunta no es si hay riesgo, sino si el riesgo a largo plazo de un régimen ideológicamente expansionista en el umbral nuclear supera la tendencia, el riesgo transicional del cambio político. Y la respuesta es no. Nuestras historias buenas, malas y feas serán breves esta semana. Invertiremos el orden para cerrar en positivo. Así que, primero lo primero. La guerra de propaganda loca y fea que estamos viendo en este momento. Actualmente hay un escándalo mientras el régimen islámico intenta desviar la atención de sus fracasos tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que eliminaron a casi todo su liderazgo. Entonces, ¿qué hacen? Distraer. El régimen afirma que Estados Unidos o Israel atacaron una escuela de niñas en Minab, Irán, matando a más de 140 menores. Aunque solo los medios estatales de la República Islámica lo reportan, desde el inicio algo en esta historia no cuadra. La supuesta escuela no solo está junto a una base de la Guardia Revolucionaria Islámica, sino dentro de la misma. No hay pruebas de que la escuela fuera el objetivo y es lógico que atacar una base de la Guardia Revolucionaria Islámica dañe una escuela cercana. La pregunta clave aquí ni siquiera es si hubo un ataque. Y por cierto, yo personalmente investigué esto y confirmé con las fuerzas de defensa de Israel que no tuvieron ninguna participación en este ataque en particular. ¿Por qué hay una escuela para niñas en una base de la Guardia Revolucionaria Islámica? Esto podría ser considerado un crimen de guerra, especialmente si había civiles en la base para ocultar actividades militares. Y por supuesto, atacar una base es totalmente legítimo según el derecho internacional. Este caso, sin pruebas ni nombres de los supuestos niños asesinados, circula entre los sospechosos habituales en medios afiliados al régimen o causas antiestadounidenses. Así que hablé personalmente con residentes de Minab que pudieron tener acceso a Internet brevemente el sábado y me dijeron que ni siquiera estaban al tanto de la existencia de esa escuela y que no conocen a nadie que asista a ese lugar. Nunca habían oído hablar de ella y no sabían cuándo fue fundada. Una fuente también afirmó que la comunidad cree que hay misiles bajo la base, lo que podría agravar cualquier acción militar con explosiones secundarias si llegara a ocurrir. Aún no sabemos los detalles del caso y toda pérdida de vidas civiles es una tragedia. Pero sí sabemos que la República Islámica se está esforzando muchísimo por presentar esto como una especie de acusación moral contra Estados Unidos o Israel, a pesar de que los residentes informaron que ni siquiera se permite a nadie visitar ese sitio o ver qué pasó o cuán extenso es el daño. Nadie ha visto las fotos de las víctimas. Nadie ha recibido ninguna información aparte de lo que aparece en los medios del régimen, que son conocidos por mentir.
Así que antes de que crean estas historias descabelladas que estamos escuchando, consideren la fuente, en este caso, la fuente poco confiable. La mala noticia de esta semana es el ataque con misiles balísticos iraníes contra Beit Shemesh. Y sí, aunque hemos visto docenas de ataques con misiles, incluso aquí en Tel Aviv, esto fue un duro recordatorio de que ninguna defensa es hermética. El domingo, la República Islámica y su aparato militar, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica, no solo dispararon contra Omán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, sino también contra zonas residenciales de Israel, incluyendo Jerusalén y sus alrededores. No solo un misil cayó cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, supuestamente sagrada para los mulás, sino que también impactó un refugio en Beit Shemesh, causando 9 muertos y 30 heridos, en el ataque con misiles más mortal hasta ahora. Esta guerra puede ser justa, pero ciertamente todavía tiene sus consecuencias. Que la memoria de los caídos sea bendecida. Y finalmente, para cerrar con una nota feliz, algo que he esperado años para decir, Ali Khamenei, el Hitler de nuestro tiempo, el carnicero del pueblo iraní, está muerto, gracias a las fuerzas de defensa de Israel. Durante los primeros ataques de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a 40 altos funcionarios del CGRI y del régimen, entre ellos Khamenei, el comandante Mohammad Pakpur y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani. Fue eliminado en un ataque masivo al complejo del líder supremo en Teherán. Aunque el régimen negó todo el día que Khamenei había sido eliminado, las fuerzas de defensa de Israel concluyeron que fue abatido y el régimen lo admitió al día siguiente. La precisión y exactitud de las fuerzas de defensa de Israel ha dejado al régimen una vez más completamente vulnerable. Y esta vez, junto con el pueblo iraní, vamos a empujar a esta dictadura genocida al abismo. Un Irán libre está más cerca que nunca. Como siempre, volveremos la próxima semana con más historias y novedades sobre la región y la guerra contra la República Islámica. Si tienes una historia, contáctame en redes como Emily K. Schrader o Emily in Tel Aviv en Instagram. Nos vemos la próxima semana en GNS TV.